positivo o negativamente por, habían sido impactados por la pandemia, ¿verdad? Por COVID-19. Luego, este año, ya con los resultados consolidados de esta encuesta y también analizados, los hemos ido publicando en distintos medios. Aparte de publicarlo en distintos medios propios, también lo hemos publicado en medios de los partners, pero quisimos tomarnos un tiempo para conversar con ustedes un poco los resultados y más allá de los resultados, aunar esos números, resultados de la encuesta con la opinión de nuestros clientes pasado ya algunos meses. No quisimos dejar pasar entonces la oportunidad de ver estos resultados junto con ustedes y poder compartir algunas ideas que se han generado de la misma. Entonces vamos a entrar directamente a la siguiente lámina, donde efectivamente, como bien lo mencionábamos, todo comenzó por una pregunta. La pregunta era una que se venían haciendo nuestros clientes hace muchísimo tiempo, y era si estaban ellas adaptadas y estaban listas para ese cambio que ofrecen las nuevas tecnologías en este mundo que se llamaba disruptivo, y no sabíamos cuán disruptivo podía ser, y creo que ya lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, a partir de este estudio, quisimos dar respuesta y entender un poco más por qué nuestros clientes se vieron de alguna manera impactados por COVID, pero mucho más allá de eso es cómo esto se venía fraguando desde hace muchísimo tiempo y esto fue simplemente un catalizador para todos nuestros clientes, ¿no? Muchos de ellos son empresas que por restricciones propias de su país y en algunos casos por restricciones de otros países donde operaban, restricciones de países de sus proveedores o de sus clientes, se vieron en problemas y tuvieron entonces que comenzarse a hacer preguntas que a lo mejor se venían planteando en periodos más largos de tiempo, pero que tuvieron que responderlas inmediatamente. Algunos de estos clientes optaron por nuevos canales de comunicación, nuevos canales de interacción con sus clientes, con sus proveedores, con sus stakeholders, cómo hacías ventas de distintas formas y cómo hacías intercambio también con algunos de estos stakeholders, ¿verdad? En otros casos, el impacto pues llevó a la necesidad de servicios que no se habían visualizado y tuvieron que hacer las adecuaciones. Independientemente del impacto que tuvieran, positivo o negativo, una de las preguntas en algún momento que surgía era cómo yo habilito esos cambios a nivel de procesos, a nivel de productos, a nivel de servicios con mis sistemas. ¿Estoy preparado para eso? Inmediatamente surgían otras preguntas. Si voy a habilitarlos es con cuánta inversión, cuánto tiempo me va a tomar. Y adicionalmente, una pregunta interesantísima que nos han planteado muchos de los clientes es, ¿esto tiene que ser temporal o es algo que va a quedar en el tiempo? Entonces, en vista de todas esas consultas, hicimos esta evaluación, esta encuesta, y pues la premisa inicial es esa que realmente manejamos otras tantas consultas. Si pasamos a la siguiente lámina, nos vamos a encontrar con que EY, siendo una empresa global, y esto es para enmarcar un poquito el porqué de la encuesta y qué vamos a estar conversando hoy, siendo una empresa global EY, pero con un enfoque regional y un conocimiento nacional en todo lo que es Centroamérica, Panamá y República Dominicana, tenemos más de 1.500 personas que tenemos gente especializada en impactos de lo que ocurrió a nivel fiscal, qué pasó a nivel de procesos. Algunas empresas nos buscaron con algunas consultas que tenían más que ver con cómo manejaban sus temas de auditoría, ahora que no tenían a la gente directamente en la organización, que había restricciones que no sabían cómo las iban a manejar, etcétera. Esas personas que tenemos regadas en esta geografía nos permitieron obtener muchos de estos insights de las organizaciones a nivel general, integral de que estaban viviendo. Pero adicionalmente tenemos unas 200 personas en la región enfocadas en temas de tecnología. Y allí también surgieron muchísimas preguntas. Y muchas de estas preguntas tenían que ver con el tema en el que enfocamos la encuesta, que no es otro que, bueno, pasemos a la siguiente lámina,
qué está ocurriendo a nivel de tecnología. Y nosotros, pues, Luis y mi persona, trabajamos para unas áreas que son Technology Consulting y más específicamente el Technology Solution Delivery, donde nos encargamos de entregar soluciones donde estas aplicaciones o plataformas centralizadas permitan a las organizaciones ser mucho más eficientes. La vemos desde un punto integral donde vemos procesos, donde vemos tecnología y donde vemos las personas que aprovechan esa habilitación tecnológica. Y entonces, justamente por eso, hicimos una encuesta general donde preguntábamos no solamente si disponían o no, si tenían planes o no sobre la arquitectura aplicativa digital, sino también un poco sobre el sentir de cómo de esas aplicaciones estaban habilitando su negocio. El foco, ya lo vamos a ver con Luis en la siguiente lámina, el foco es hacia los sistemas y aplicaciones. Vamos a ver que la arquitectura comprende mucho más, pero quisimos enfocarnos en sistemas transaccionales, en sistemas core para lo que son algunos sectores como el bancario, por ejemplo, temas como cómo manejo yo mis clientes con un CRM, con un sistema de experiencia de cliente, experiencia de empleados, etcétera, y todo lo que es la gestión de procesos empresariales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enmarca a nivel de la pregunta inicial desde la que surgió el planteamiento de esta encuesta, cuáles son los elementos que nosotros como organización queríamos validar con nuestros clientes y las posibilidades que nos brindan estar de la mano con los clientes en esta situación que podemos llamar en algunos casos pre, durante y post pandemia. En algunos países, ¿verdad? Como Estados Unidos, donde ya y algunos lugares de Europa donde ya se está reactivando la economía de una manera mucho más acelerada, pero también cuál es la realidad que estamos teniendo en nuestros países. ¿Okay? Entonces, ahora, en la siguiente lámina vamos a ver un poco, fuera de ese marco, el marco conceptual que se utilizó. De acuerdo. Bueno, buenas tardes. Gracias a los que todavía se están conectando. Como bien decía Carlos, esta encuesta o este estudio, pues, abarcó varios de los dominios de lo que llamamos en EY la arquitectura, la arquitectura digital. No, realmente no cubrió todos, que eso lo tomaremos en cuenta para próximas encuestas, pero nos concentramos un poco en los principales componentes que, digamos, se han visto afectados por las empresas y donde deben de alguna manera ocurrir un poco más accionar en cuanto a cambios, ¿no? Como ven, las 7 palancas se las vamos a un poco a explicar cada una de ellas y más adelante vamos a ir profundizando en la encuesta. El primero, obviamente, y es el que quizás las empresas más atienden y es lo que más conocen como transformación digital, y eso se refiere a los canales y la experiencia, y es todo lo que es el medio con el cual interactúan directamente con el cliente, ¿ok? O con el cliente o con el aliado, dependiendo del tipo de industria. Y aunque estemos, quizás acostumbrados a que no, esto es el app móvil, esto es el call center, esto es el kiosco, esta es la página web, este es el sitio. Pues la verdad aquí han habido muchísimos avances y más allá de avances es el común denominador en cuanto a los cambios en los procesos de transformación digital. Pero aquí quizás lo que queremos insistir y comunicar es que la verdadera transformación digital no es solamente en esta capa, ¿ok? Va mucho más allá para que hablemos como tal de una transformación. El segundo gran bloque es lo que llamamos orquestación y viene de lo que tiene que ver con automatizar los procesos de negocio. Es decir, desde que yo interactúo con ese cliente hasta todo lo que tiene que ver con el back office, bien sea a nivel de procesamiento, a nivel de
de entrega, a nivel de todo lo que es la atención y la organización como tal, ¿no? Entonces, la automatización de procesos originalmente o en su mayoría se orquesta a través de lo que llamamos BPM, pero también hay otros factores o otros elementos como pueden ser automatizaciones vía RPA, vía automatización de todo lo que es la digitalización de documentos, entre otros. Esto es el segundo pilar muy importante. ¿Ok? Datos y analítica no lo incluimos en esta encuesta. Aquí hay un proceso de transformación también muy importante. Lo que se refiere a datos no es solamente lo que tradicionalmente conocíamos como, bueno, tener una base de datos, tener un data warehouse y tener algo que nos permita generar reportes. No, ese concepto ha evolucionado a que tenemos que explotar la data para entender a nuestros clientes y aquí hay muchas variedades de componentes, con lo cual pues no profundizamos en esta encuesta, lo haremos próximamente, pero la verdad es que esto es una capa muy importante. ¿Ok? El punto 4, y no necesariamente esto es un orden explícito, tiene que ver con todo lo que es los sistemas de procesamiento, los sistemas core, los sistemas de todo lo que es el ciclo de vida de la organización, o ERPs, o sistemas de todo lo que tenga que ver con la cadena de valor, y que de alguna manera, pues, todo lo que es la organización interactúa con este sistema. Para muchas de las industrias, pues la bandera es el ERP, para otras como la financiera son los core bancarios, core de pagos, core de seguros. Y aquí también, pues al transcurrir los años, obviamente ha habido un proceso de depreciación de estas plataformas y en resumen, gran parte de las organizaciones pues ya están en proceso de evaluación de cambio, de upgrade, y más adelante lo vamos a conversar. El tema, y el tema de la infraestructura tampoco lo tocamos, profundizamos en esta encuesta. Esto también es un concepto que bueno, atrás quedó que la infraestructura solamente se basa en tener servidores, en tener backups, en tener infraestructura virtualizada, sino bueno, ya aquí está todo lo que tiene que ver con mudarnos a capacidades en la nube y toda la flexibilidad que nos permite. Realmente esto es transversal, así que es otra capa importantísima, no solamente para acelerar los procesos de transformación en el resto de las capas, sino para también optimizar los costos de tecnología en las organizaciones. El punto 6, que es todo lo que tiene que ver con integración, y a la final de nada sirve que yo tenga un canal que es bien bonito, que el cliente pueda ver cierta información, si eso no está, digamos, realmente integrado y automatizado con todo lo que es orquestación, con los sistemas de procesamiento. A la final, la capa de integración es la que habilita que la organización internamente y los clientes pues vean la misma información, dispongan de los servicios, y aquí también hay variedad, hay mucha evolución en este aspecto. ¿Ok? Y el último punto que es muy amplio, y también han habido muchas inversiones en ese aspecto, y bueno, no los incluimos en esta encuesta, y sería para una próxima, es todo lo que tiene que ver con la seguridad. Esto es algo que cada vez más es algo más que básico en todos los procesos, políticas y obviamente tecnología que las organizaciones deben invertir para cuidar todos los activos del negocio, cuidar la información y protegernos ante cualquier, eh, más allá de protegernos ante cualquier ataque, protegernos reputacionalmente ante los clientes, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros consideramos como los 7 dominios. Ahora vamos a ir viendo los resultados eh, de los dominios que están pintados, por decirlo así, en amarillo. ¿Ok? Adelante. Perfecto. Entonces, como para contar un poco,
Eh, ¿Qué fue lo que se revisó? El estudio, pues, efectivamente fue regional. Nuestro foco fue hacia altos ejecutivos de distintos sectores e industrias. Ya lo vamos a revisar cuáles fueron los resultados de esas industrias y sectores que se abarcaron. Y los dominios relativos, como los mencionó Luis en la lámina anterior, son aquellos de sistemas de registro y procesamiento, todo lo que tiene que ver con la parte de integración, orquestación y la parte de omnicanalidad, ¿no? Por supuesto que el foco, siendo la arquitectura aplicativa digital, pues más del 65% de los encargados de llenar la encuesta o de las personas que respondieron tenían que ver con el área de tecnología o de información o bien con innovación tecnológica. Pues es normal, pero igual tuvimos una buena cantidad de personas de otras áreas, que ya vamos a ver cuáles son, que también respondieron la encuesta. Entonces, pasamos a la siguiente. Y en la siguiente lámina ya vamos a ver un poquito de números de lo que fue la encuesta. 93 empresas regionales respondieron completamente la encuesta. Unas tantas más respondieron parte, pero nosotros para el análisis y el estudio consideramos las que cumplían con todo el proceso y fueron 93 las que respondieron. Como ya les hablábamos anteriormente, nuestro alcance y el alcance también de esta propuesta de encuesta fue la región centroamericana, todo lo que es República Dominicana y Panamá. Mayoritariamente obtuvimos respuestas parecidas. Sin embargo, Guatemala y El Salvador, como pueden ver allí, obtuvimos 21% en cada uno de los países, fueron los que más respondieron la encuesta, personas de esos países, seguidos por Costa Rica con un 13%, Honduras 12% y en menor grado pues los demás países de la región, ¿no? Interesante que efectivamente 56% de las personas que respondieron tienen cargos gerenciales, cargos de directores de tecnología o pertenecen al C-suite como un CIO, etcétera, llevando por supuesto la mayor parte, pero también obtuvimos respuestas de directores comerciales, responsables del área de finanzas, CFOs, por supuesto, el área de innovación, que pues, se ve siempre muy empapada por todo lo que es la parte de tecnología, personal de recursos humanos y también lo que es la parte de operaciones, mercadeo, etcétera. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, vamos a encontrar que efectivamente, pues la mayor cantidad de empresas que respondieron pertenecen al multisector, cosa que es bien llamativo. O sea, en la región, nosotros que trabajamos acá desde hace bastante tiempo, vamos notando cómo cada vez las empresas se van autodenominando multisector. Tenemos ejemplos clarísimos. Algunos de nuestros clientes comenzaron siendo una empresa de consumer products, comenzaron luego desarrollando canales de distribución muy robustos que los llevaron entonces a ofrecer servicios tercerizados de distribución a otras organizaciones y al punto de que se hicieron expertos también en la construcción, diseño de centros de distribución. Entonces han ido como ampliando sus capacidades, entonces ahora son constructores, son empresas de logística y al mismo tiempo siguen siendo empresas de consumer products. Entonces, ha sido interesante que la mayoría de las empresas que pues, participaron acá pertenecen al multisector. También tenemos empresas de tecnología, por supuesto, uno de los que más tiene participación con nosotros acá es la vertical de bancos, mercados de capital, seguros y por supuesto también lo que es el gobierno y sector público. Lo interesante también acá del perfil de las empresas encuestadas, si ven los datos que están allí, llama bastante la atención que el 40% de los encuestados indican que tienen una inversión menor a $100,000 anuales en lo que respecta a arquitectura tecnológica digital. Llama también la atención que muchos de estos clientes que respondieron esto también hacen un llamado interno a que sea mayor en la inversión en estos temas, sobre todo cuando reconocieron que por tema de COVID, pandemia o por planes que ya se venían desarrollando previamente, indicaban que les parecía poco la inversión que venían realizando. Entonces, es algo pues llamativo. Esta es la distribución de los sectores que participaron en la encuesta y vamos a la siguiente lámina entonces,
para ya entrar un poco en lo que son los dominios específicamente. Entendiendo un poco toda la logística de la encuesta, entendiendo el alcance y quiénes participaron, entremos directamente al primer dominio que analizamos, que fue el de registro y procesamiento. Llama la atención a nivel de dominio de registro y procesamiento que hay un marcado dominio hacia las tres marcas líderes de clase mundial de ERPs. Sí varía, por supuesto, el tipo de solución. En algunos casos utilizan solución intermedia de estos o utilizan la suite. Luego, aparte de estos tres grandes, llamémoslo así, que copan el mercado centroamericano y de Panamá y República Dominicana, encontramos algunas organizaciones que utilizan desarrollos internos y que vienen, lo interesante es que estos desarrollos internos vienen siendo desarrollados desde hace más de 10 años, es un periodo bastante largo el que vienen trabajando con estos desarrollos. Y pues otro punto, otro aspecto muy interesante de lo que tiene que ver con el registro y procesamiento es que las actualizaciones de los sistemas ERP que anteriormente se encontraban en periodos de 5 años y en algunos casos hasta superiores, cada vez vienen disminuyendo. De hecho, el 58% de las empresas encuestadas nos hablaban, ¿verdad?, de que los últimos 3 años han hecho actualizaciones de envergadura, o sea, de impacto dentro de la organización. Y adicionalmente, otra cosa muy interesante es que piensan que van a tener que seguir haciendo adecuaciones y actualizaciones en un corto periodo de tiempo. ¿Qué los ha llevado a hacer estas actualizaciones y por qué cada vez se acelera más el proceso de actualización? Pues anteriormente, previo a la pandemia, nos hablaban mucho de temas de movilidad, necesitaban ser mucho más ágiles en el tema de movilidad, tanto que sus clientes como sus proveedores, ellos mismos, sus empleados, tuviesen la capacidad de ejecutar cosas estando de viaje, estando fuera de la infraestructura de la organización. Otro tema muy importante es los temas de integración con otras plataformas. Con plataformas especializadas de cada uno de los tipos de industrias o sectores, llamaban cada vez más esas especializaciones de esas plataformas o de esos sistemas especializados a que la integración fuese mucho más natural. Entonces, ellos buscaban con las actualizaciones lograr que estas integraciones no fuesen un dolor de cabeza, sino que más bien pudiesen sacar el mayor provecho. Adicionalmente a eso, otro tema que nos mencionaban desde hace bastante tiempo era la flexibilidad para incluir nuevas líneas de productos, nuevos servicios, cuando se hacía algún tipo de fusión o adquisición, se realizara de una mejor manera. Entonces ahí se veían en la obligación de hacer actualizaciones. Pero, interesante, surge el tema de que los servicios en la nube cobran una mayor importancia. Y en el momento de la pandemia ya muchas empresas lo venían conversando, lo venían analizando, venían haciendo estimaciones y la pandemia aceleró esa decisión. Al tener quizás a tu equipo de soporte con muchos problemas de movilización, de dónde los ubico, etcétera, se comenzó a pensar en temas de nube y adicionalmente un tema que pues resulta a todas evidente por el tema de pandemia fue el tema de la omnicanalidad. ¿Cómo hago yo para atender a mis clientes por distintos canales? ¿Cómo hago yo para contactarme con mis proveedores por distintos canales y que no se resienta la calidad del servicio que yo estoy ofreciendo? Entonces, eso obliga a que nuestros clientes aquí en la región comenzaran a pensar más seriamente en la actualización de sus sistemas actuales. Si bien el foco de las habilitaciones de sistemas de registro siempre ha sido hacia la parte financiera, todo lo que es la parte financiera contable, gestión de costos, etcétera, sí hemos notado que la pandemia llevó a otro nivel el pensar en los ERP como una base importante para manejar todo lo que es el tema logístico y lograr mayores eficiencias en temas de producción, en temas de mantenimiento, en temas de control, sobre todo hablando de estos temas de que ahora se descentraliza de una manera mucho más acelerada y mucho más notable la organización. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener el control sobre mis operaciones y sobre mis rendimientos, ¿no? Interesante también
de lo más resaltante de la encuesta, que 75% de las organizaciones que fueron encuestadas están buscando, como les decimos, nuevas actualizaciones, mejoras en los sistemas a corto y mediano plazo. Y la mayoría están pensando mantenerse con el sistema que manejan actualmente, con la marca que actualmente están manejando. Sí cambia un poco el sentir cuando hablamos de las empresas que sí están trabajando bajo desarrollos propios. Estas empresas que han venido trabajando desde hace más de 10 años con sus propios desarrollos, sí están pensando migrar quizás hacia una de estas plataformas que ya vienen desarrolladas por un tercero. Entonces, ahí sí llama la atención que si bien 75% de las organizaciones encuestadas se desean mantener con su marca actual, pero quieren hacer modificaciones, las que no tienen ningún tipo de sistema tercerizado o elaborado o creado o desarrollado por un tercero, sí están pensando cambiarse a una de estas plataformas, dejar lo que tienen creado para irse con alguna de estas. Entonces, esos fueron los resultados importantes a nivel de dominio de registro y procesamiento. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a hablar un poco de lo que es el siguiente dominio. Perfecto. Ya estamos hablando un poco del tema de orquestación. Entonces, para comenzar a hablar de orquestación, tenemos que entender que son dos grandes vertientes las que vimos a nivel de orquestación. Una vertiente que va hacia la parte de todo lo que es la gestión propia del consumidor, o lo que antiguamente se llamaba CRM, y las nuevas tendencias hacia lo que se llama el Customer Experience o CX, ¿verdad? Esa es una vertiente de las que analizamos a nivel de orquestación, y la otra gran vertiente son las plataformas de lo que es el manejo de workflow, o lo que sería el manejo de procesos como tal, de procesos organizacionales, procesos empresariales. Interesante saber que de todas las empresas encuestadas, recuerden que estamos hablando casi de 100 empresas que respondieron la totalidad de la encuesta, 34 de las encuestadas cuentan con algunos elementos de orquestación dentro de su organización. Interesante también saber que de esas que poseen sistemas de orquestación, pues se divide en algo bastante cercano las que manejan la parte de CRM CX y las que manejan la parte de BPM y Workflow. Sí, teniendo pues mucho más impacto, como lo pueden ver ahí en el gráfico, la parte de CRM y CX. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina y ya entrando en el mundo específicamente de lo que es CRM y CX, entendemos que nuestros clientes, por lo que hemos venido conversando con ellos, dependiendo del giro de negocio que tengan, le dan un uso muy diferente y o utilizan las funcionalidades de diversa índole. Algunos utilizan pues la parte de simplemente registro y gestión de clientes, algunos manejan todo el ciclo completo de clientes de una manera mucho más compleja, y ya sí hay algunos que están utilizando, sacando el mayor provecho de estos sistemas, tratando de llegar a lo que es una visión 360 de sus clientes. Quizás la menor parte de ellos se enfoca más hacia lo que son análisis, prospectaciones de clientes, etcétera. Y entonces es muy amplia la gama en la que le dan uso a los sistemas CX, ¿verdad? Todos coinciden, hay una coincidencia interesante en que antes de la pandemia, tenían una necesidad por conocerlo, hablaban de omnicanalidad, de conocer a su cliente, pero que independientemente del sector, entienden que el tema de omnicanalidad se ha transformado para ellos en algo total y absolutamente necesario a partir de lo que ocurrió con la pandemia. Fue un catalizador, como bien les decíamos, y han tenido que tomar decisiones en ese sentido. Es un hecho que la mayoría de las empresas, aunque tuviesen este tipo de sistemas, no estaban preparadas para algo como COVID. Pues no hay que ir muy lejos. Empresas reconocidas pues empresas que están en el top of mind de todos nosotros en el mundo tuvieron problemas, como fue Amazon. Pero lo interesante fue aquí en la región que identificamos diversos casos, ¿no? Algunos interesantes, por ejemplo, empresas de bienes de consumo, ¿verdad?
de retail entregaban pues sus productos de una manera tradicional y en 72 horas, nos comentaban, vieron cambiar como sus canales alternos, por llamarlos de alguna forma, muchos de ellos todavía se encontraban en planes pilotos, pasaron a ser esos canales críticos. O sea, vieron cómo su mundo cambió en 72 horas. Y decían que aparte de eso, de que tuvieron que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder llevar esos canales a un nivel medianamente aceptable de funcionamiento, lo que percibieron fue que sus clientes sí se sintieron afectados. Hablaban de mal servicio, hablaban de mala organización, de que no les llegaban los productos que querían, que no se cumplían los tiempos, etcétera. Entonces, sí hubo un impacto interesante aquí en la región en ese sentido, pero también tenemos otros casos, organizaciones que tenían una base muy buena de un sistema de customer experience, quizás madura, ya implementada, con algunas pruebas realizadas, pero cuando trataron de utilizarla con los datos completos de la organización en tiempo real, comenzaron a generar problemas. Entonces, si bien la base tecnológica estaba bien probada, por lo menos en un entorno de laboratorio, cuando ya se le incluyeron datos reales, comenzaron a tener problemas. Por supuesto, con el mismo impacto, ¿verdad? Los clientes, por más que entendían que estábamos en una situación jamás vista por ninguno de los que estábamos viviéndola, pues al mismo tiempo veían desde su punto de vista personal como consumidor de que no se le estaban cumpliendo sus exigencias. Algunas organizaciones se vieron en la obligación de introducir nuevos productos, nuevos servicios en tiempos récord y pues no pudieron soportarlos, no pudieron habilitarlos tecnológicamente de una manera adecuada. Y finalmente también un ejemplo que fue interesantísimo es el tema de las entes gubernamentales, como fueron ministerios de salud, como son cajas del Seguro Social, donde no se dieron abasto con sus sistemas para gestionar el tema de la población a nivel de cómo se iban a entregar las vacunas, cómo ibas a gestionar, cómo contactabas a una base de datos que seguramente estaba desactualizada, dónde estaban ubicadas las personas, las direcciones estaban deshabilitadas o estaban erradas. Entonces, eso fue un tema bien interesante y pues que nos lleva a entender la importancia que tienen estos sistemas a partir de este momento. Entonces, definitivamente, estos sistemas de CRM-CX han pasado de ser, después de la pandemia, en unas soluciones que pues las organizaciones las veían como soluciones que podían desarrollar en el mediano largo plazo, en algo que se ha transformado en algo que tienen que desarrollar en el corto y mediano plazo. Y así como esto, vamos a comenzar a ver cómo también a nivel de lo que es la parte de gestión de procesos organizacionales, también ha habido un impacto antes, durante y después de la pandemia, ¿verdad? Así es. Bueno, y justamente lo que mencionaba Carlos de cómo se veía la información, de cómo accedían a ella, pues obviamente no bastaba con tener esa caja del procesamiento, con tener el RP, con tener la forma de interacción, sino que cuando estos clientes empezaron a buscar las maneras de interactuar de manera más rápida, pues obviamente recae en lo que es la capa de integración, cómo yo sé los datos de mi cliente, cómo yo le entrego la información para que ejecute la transacción, cómo mi proveedor o mi aliado ve si a nivel de todo el flujo de su proceso de entregas, por ejemplo, yo veo en dónde está el pedido. O sea, se generaron múltiples necesidades que digamos con esta crisis, pues terminaron de ser el catalizador para generar mucho más awareness de la necesidad de cambio. Y en cuanto a lo que es lo que es las capacidades de integración, antes de continuar con lo que es lo que fue, lo que es BPM, se identifica que hay hay mucha evolución y se está ganando bastante madurez en las organizaciones de lo que es de lo importante que es contar con una capa de integración robusta, que atrás dejamos lo que es todo lo que es el procesamiento batch y que la información está desactualizada, ya tenemos que tener información de nuestros clientes, de las transacciones, del estado de mis inventarios en tiempo real y,
Y esto se logra pues habilitando este tipo de plataformas, ¿no? De integración. Entonces, viendo un poco los resultados, ahí pusimos el reto de, bueno, ¿qué elementos ya están utilizando las organizaciones? Más allá de integraciones batch, pues ya están utilizando API gateways, APIs, que digamos son patrones, elementos de integración mucho más ligeros y en tiempo real que lo que puede ser procesamiento batch o lo que era el bus de integración o lo que es la plataforma, las arquitecturas basadas en SOA que fueron muy comunes en los años 2000 y hasta, y aunque lo siguen siendo, pues han evolucionado a lo que, es, a lo que son los APIs, el API Gateway. También hicimos la pregunta de si ya utilizan capacidades de procesamiento de eventos o lo que llamamos la arquitectura basada en eventos, que bueno, ¿cómo acciono comunicando al cliente, comunicando a mi proveedor, comunicando a alguna área importante cuando ocurre algo, cuando el cliente hace un pedido, cuando el cliente se registra o cuando el cliente tiene un reclamo? ¿Cómo activo eso? Y cómo se replica la información en la organización. Entonces, esto es otro patrón que vemos relevante y que, y que de una manera consultamos si ya las organizaciones lo tenían en mente, ¿no? Como ven, la combinación de respuestas es bastante variable, bastante variada. Nos sorprendió gratamente que ya las tecnologías basadas en APIs y el uso de API Gateway pues, se está volviendo común y está tomando madurez. El, el- el común denominador de combinar el uso de APIs con el uso de bus de integración para orquestarlos, para ayudar a la orquestación de procesos, también, como ven en los números, es una combinación importante y en menor medida el uso de lo que es el bus de eventos, aunque ya por lo menos nos queda también la gratitud de que ya saben, de que ya lo manejan, de que conocen el concepto y que se identifica los posibles casos de uso en las organizaciones, ¿no? El otro punto que, bueno, que quizás no necesariamente es del todo flexible para las organizaciones pues o genera un poco de más de carga de trabajo, de esfuerzo y de costos, es el que incurren, digamos, en plataformas propias, en plataformas desarrolladas a la medida de integración que pues atiende la problemática, atiende ese caso de uso y muy probablemente pues surgió como un elemento para solventar estos problemas también dentro de la crisis de, bueno, de hacer integraciones eh, a la medida entre aplicativos. eh, pero bueno, por lo menos es un paso que dieron las organizaciones que quizás es un paso temporal en pro de luego evolucionar a estas nuevas plataformas, ¿no? Entonces, como ven, hay mucha variedad de lo que se está utilizando. No obstante, sigue siendo crítico para yo poder habilitar esa interacción entre mis clientes, mis proveedores, mis aliados y mi core y mi organización, ¿no? Adelante. Y bueno, retomando el tema de lo que es la automatización de procesos, o sea, por un lado teníamos, como bien lo mencionaba Carlos, lo que era CRM y Customer Experience. Hay una línea delgada y aquí, pues también a veces las organizaciones lo interpretan de manera distinta entre lo que es esa interacción y lo que es la orquestación de procesos, e incluso si nos vamos un poco más allá hay capacidades de automatización de procesos vía RPA, que no es parte de esta encuesta. No obstante, nos concentramos un poco en, bueno, en orientar la orquestación de procesos como automatización desde los procesos, desde lo que se ve del cliente hasta el back office y manejo de reglas complejas de negocio de una manera más automatizada, ¿no? Y todo lo que pueden ser flujos de aprobación, flujos de procesamiento hasta llegar al core, etcétera. Eso es un poco los casos de uso que vemos dentro de BPM, ¿no? Eh, bueno, como ven, un 30% de estas empresas ya manejan flujos automatizados de procesos o manejan
unos esfuerzos centralizados, el resto tiene, digamos, diferentes soluciones que en algunos casos pues pueden estar apalancados con lo que les brinde la capa de procesamiento o con los que les brinde el canal o desarrollos a la medida. Así que ahí hay una combinación interesante. Y donde recae toda la automatización de procesos, donde naturalmente vemos esto se mantiene en todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con la operación y el servicio al cliente y algunos procesos orientados al servicio al negocio, ¿no? Eh, ¿Qué otro aspecto importante a resaltar acá? Pues ya muchos de ellos están considerando reemplazar estos aplicativos. Aquí ha habido una evolución importante. Antes hablábamos de workflows, ahora ya hablamos de orquestación de procesos, de todo lo que es digitalización documental. También, digamos, tiene mucha estrecha relación con esto. Y la interacción que esto pueda tener con los canales de atención. Por último, bueno, como les habíamos mencionado, en muchos casos en donde las capacidades de BPM están reducidas o automatizar estos flujos de procesos es complejo o la organización, digamos, no tiene en ese momento, no tiene las capacidades para afrontar este tipo de proyectos, pues se adopta soluciones temporales que son muy productivas y son muy eficientes, como lo que es el uso de RPA. De hecho, estos fueron soluciones que se utilizaron mucho durante la pandemia porque permitían habilitar y automatizar tareas muy recurrentes en un periodo de tiempo muy corto y permitieron que esta persona se tenía que ir a la oficina a procesar un archivo, a digitalizar, pues con este uso de RPA se lograra manejar. Incluso, bueno, el caso de usos de manejo de reclamos, etcétera, se acoplaron con este uso de RPA como soluciones temporales para complementar lo que las soluciones de BPM, pues en muchos casos tardan un poco más en ejecutarse, ¿no? Eh, avanzamos. El último concepto también a nivel de plataformas es todo lo que tiene que ver con la unicanalidad. Aquí también hay una variedad de conceptos o variedad de entendimiento de lo que puede ser una plataforma omnicanal. Como lo ve EY, los objetivos que persigue una plataforma unicanal es que yo como cliente o como proveedor, como aliado, pueda acceder a la información por diferentes canales y pueda tener una combinación de servicios y de experiencias, siempre manteniendo una información consistente, siempre manteniendo una experiencia consistente a lo largo de todos esos canales o combinando esos canales. Para muchas organizaciones, omnicanalidad es tener solamente el app móvil o tener un canal y no necesariamente es eso, ¿no? No obstante, saben y conocen la importancia en la que el concepto aplica hacia los clientes, ¿no? De que puedan tener una manera de autoservirse lo más que se pueda y esto a través de canales inicialmente móviles o obviamente el uso de la web. Como ven aquí, hay una serie de proveedores, la mayoría pues son de clase mundial. También pues resalta Microsoft como uno de los que también abarcan más empresas y pues el número de empresas que ya utilizan este tipo de plataformas pues es contundente, ¿no? Más del 60%, 61% de entrevistados pues dispone de estas capacidades omnicanal, por lo que ven que la importancia de esto, ¿no? Bueno, creo que sí, justo estamos cerrando para ver si hay algunas preguntas, pero bueno, como conclusiones, eh, pues como ven, la arquitectura en nuestro punto de vista
ha evolucionado, también las organizaciones han ido evolucionando. Creo que consideramos que se aceleró muchísimo más este proceso o terminaron de entender la importancia de la transformación digital. Y como mensaje también es que no solamente la transformación digital es tener un canal de interacción con el cliente, sino que la organización internamente pueda ser capaz de responder a lo que los clientes necesitan y en el tiempo, ¿no? Eh, Veníamos de un esfuerzo de hace más de 20 años donde todo se tenía en un solo sitio, donde todo lo atendía en un solo sitio, hasta irlo descentralizando, ¿no? Y a tener una combinación de capacidades de proveedores que interactúen, ¿no? ¿Qué tendencias? Y creo que lo hemos ido navegando durante la sesión. El canal, el canal es el electrónico, o sea, todo se diseña en base a lo que ve la persona en el celular, ni siquiera lo que ve la persona en el navegador de Internet, ya todo lo tenemos en el celular, o sea, todas las organizaciones pensamos primero en cómo lo vamos a resolver eh, eh, de cara al celular y a partir de ahí, pues cómo esa experiencia del cliente la debe soportar el CRM, la automatización de procesos, el ERP, incluso las capas de datos. Es un journey end-to-end, no debe pensarse en la capa externa, ¿no? Eh, Hay mucho uso ya también de componentes como kioscos, que en algunos casos se están habilitando para alguna interacción con las personas. Los tradicionales, ya para nosotros móvil, internet y call center es algo bastante tradicional, no obstante el acceso a la información debe ser consistente. En organizaciones también en lo que manejamos temas de transporte, consumo masivo, etcétera, el uso de IoT, pues que lo vemos como un concepto medio aéreo, pues no, ya es bastante real y se está utilizando, aunque no necesariamente lo tocamos en esta sesión, eh, pero también resalta, y el uso de robotics. Lo de la capa de seguridad, pues es algo no negociable en cualquier sector. Y también, aunque no necesariamente está relacionado directamente con la arquitectura digital, es todo lo que tiene que ver con la privacidad de la información y todo lo que combinado con la seguridad nos puede dar problemas y ya pues hay que pensar en que todas estas soluciones tienen que ir marcadas en estos dos aspectos, privacidad y seguridad, ¿no? Y avanzando, si quieres, Carlos. Sí, y ya finalmente, eh, ya para abrir el micrófono, si hay alguna consulta, pues simplemente cerrar esta sesión recordándoles que ahora más que nunca una arquitectura aplicativa digital tiene que tener más allá de de la robustez. O sea, recordemos que siempre cuando hablábamos de arquitectura en el pasado decíamos, tiene que ser una arquitectura robusta. Muchas veces la robustez iba en contra de algunos temas como la flexibilidad o algunos temas necesarios para la organización. Hoy día hay que tener una balanza entre la robustez y estos elementos. Definitivamente lo primero que tiene que hacer una arquitectura aplicativa es habilitar la estrategia del negocio de una manera efectiva. Cada vez más las tecnologías de la información tienen que habilitar al negocio y tienen que conocer lo que el negocio hace para ser innovadores, para ayudarles en lograr los objetivos. Definitivamente la integración ágil y segura, yo lo hemos visto a lo largo de toda la conversación, cada vez hay nuevas versiones, hay nuevas oportunidades que se pueden estar perdiendo por no tener una arquitectura que permita esa integración ágil y manteniendo la seguridad. El tema de la flexibilidad, ¿por qué? Porque podemos estar hoy haciendo una cosa y en una semana estar haciendo otra. No solamente canales, también nuevos servicios, nuevos productos. Podemos adquirir una empresa totalmente distinta y tenemos que estar preparados para eso y nuestra arquitectura debe ser flexible para eso. Centrarse en el cliente, tanto externo como interno. A veces nos perdemos un poco en lo que podemos ofrecer y no en lo que los clientes están buscando. Y finalmente es el tema de la escalabilidad. ¿Cómo vamos a gestionar la escalabilidad? Y ponemos un ejemplo clarísimo. El sector de retail y el sector de distribución farmacéutica
lo vivieron bastante duro en la pandemia, cuando de un día para otro no tenía un stock, por ejemplo, de tapabocas o de alcohol, pero meses después tenían cualquier cantidad de inventario y lo tuvieron que rematar, porque ya en ese momento no había un pico, pero a los pocos meses nuevamente había otra ola y tenían nuevamente que recargar. Entonces, el tema de escalabilidad y cómo se gestiona es realmente importante. Con esto, bueno, cerramos a ver si hay alguna consulta, agradeciéndoles pues el tiempo y la atención. Bueno, aquí a la fecha o al momento no hemos recibido ninguna consulta. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del área de Q&A o si igual si tienen algún comentario pudiesen hacerlo a través del área del chat. Y bueno, en pantalla están los contactos directos del equipo para que en cualquier caso, y si quisieran profundizar con más información, puedan hacerlo directamente con ellos. Nosotros al cerrar ya este evento, ustedes van a recibir una encuesta que les agradeceríamos por favor nos puedan responder porque pues allí también nos retroalimentan para futuros temas y asuntos de interés con los que podamos facilitarles pues contenido. Creo que no hay nada más por el momento. No sé si Carlos o Luis tienen algún mensaje adicional que quisieran dar. Si no, pues estaríamos cerrando ya en este momento la sesión. No, de mi parte agradecerles y bueno, como bien mencionaste, aquí están nuestros contactos por si tienen algo que profundizar y agradecido por cualquier consulta que tengan. Igualmente, pues quedamos, como bien dice Luis, a la orden y pues muchísimas gracias por la participación, por estar pendiente de estos temas tan interesantes que pues se venían conversando desde hace mucho tiempo y que definitivamente en el último año se pusieron sobre la mesa y que vamos a estar conversando en los próximos meses y años, definitivamente. Muchas gracias. Gracias a todos y que tengan feliz tarde. Saludos. Feliz tarde.